Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva videoconferencia en la previa de un fin de XXL que esperemos que todos podamos disfrutar. Hoy vamos a hablar de las nuevas opciones de tratamientos, que por suerte sigue habiendo muchas, y de la participación en ensayos clínicos. Pero los voy a dejar con la doctora Dorotea Fantel, que es quien mejor sabe hacer estas presentaciones. Así que, hola Dorotea, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros amigos del otro lado de la pantalla? Esperamos que bien, y como dice Mariana, preparándonos para 4 días. Bueno, pero hoy tenemos a la gran doctora Natalia Schutz, una experta en el tratamiento de los pacientes con mieloma, muy dedicada realmente a su profesión, siempre al pie. Así que, Natalia, te invitamos a escucharte y a darnos a todos la esperanza de poder en algún momento curar a los pacientes con mieloma. Nati. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, la verdad que es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Yo voy a abordar brevemente algunos puntos que tienen que ver con la actualidad y quizás con el futuro, de qué cosas podemos plantear en adelante para mejorar lo que ya tenemos, para tener mejores resultados, para, bueno, lograr curar el mieloma en algún momento, que es un objetivo que todos tenemos en común. Así que, bueno, el tema que me tocó a mí abordar es nuevas opciones de tratamiento y participación en ensayos clínicos, porque va muy relacionado a lo que es innovación. Y para empezar voy a tocar esto un poco de costado. Bueno, estamos hablando de mieloma y yo les voy a hablar de COVID. En realidad tiene más que ver con algo que todos tenemos presentes, todo nos pasó, y que va a introducir el tema de qué es innovación en salud, porque esta charla en realidad, si uno aborda todas las temáticas que vamos a plantear, en realidad, si uno tuviera que ponerle un título, una umbrella, como decimos, un paraguas, estamos hablando de innovación. ¿Y qué es innovación en salud? Y bueno, que ese es el mejor ejemplo de innovación en salud, algo que todos podemos tener en cuenta, estar presentes, es lo que pasó con las vacunas del COVID no hace tanto, ahora en el 2020. Esto era una enfermedad que antes no existía, o que estaba emparentada con el coronavirus común, que es el virus que nos causa el resfrío, que no traía muchos problemas y que no necesitábamos muchas cosas, y de repente en el 2020 toda esta situación cambia, hay gente que empieza a morirse por esto, la situación económica, de salud, los enfermos, todo es una situación muy desbordante, y necesitamos, eso constituye lo que nosotros diríamos una necesidad no satisfecha, algo que no está resuelto, algo que necesitamos mejorar, y en este contexto aparece la vacuna de COVID. Esta vacuna de COVID tiene un desarrollo récord, vamos a hablar un poco de las fases de investigación, pero lo hicieron en 1 año, que es un tiempo récord de algo que habitualmente lleva varios años de investigación, y en realidad desde que la gente se vacuna, nosotros podemos ver cómo cambian las curvas en cuanto a mortalidad, y la gente vacunada se muere mucho menos que la gente sin vacunar, más allá de todo lo que representó en cuanto a cambios en los cuidados de salud. Entonces, cuando hablamos de innovación en medicina es esto, es algo que viene a suplir, que viene a mejorar una necesidad no satisfecha, algo que no está del todo resuelto, algo que necesitamos mejorar, algo que queremos que tenga menos efectos adversos, que sea más efectivo, que dure más tiempo, que logre mejores resultados. Hacia eso vamos cuando hablamos de innovación. Entonces, de la mano de la innovación, un poco cuáles son los tratamientos innovadores que andan, digamos, dando vueltas por el mundo en el último tiempo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo nuevo? Y en esto que es lo nuevo, y vamos a hablar de varias drogas, tenemos que contar con que varios de estos medicamentos, que a veces parecen un poco lejos y parece que están en lugares inaccesibles, que solo están en Europa y Estados Unidos, que solo están dentro de estudios de investigación, bueno, esto lentamente, quizás un poco más lento de lo que nos gustaría a muchos de los médicos, y estimo bastante más lento de lo que les gustaría a ustedes como pacientes, pero llega a la Argentina, está llegando. Entonces es bueno que empecemos a tener en cuenta que estas cosas existen o van a existir en el futuro, y que van a ser opciones a las múltiples opciones que ya tenemos. Si hablamos de innovación, y empezamos en 1960 con el uso de esteroides, y vemos cómo cambió la mortalidad, cuánto viven nuestros pacientes, cuánto viven nuestros familiares
cuánto vivimos nosotros como personas con esta enfermedad. Bueno, la sobrevida era muy mala hace no tanto, 50 años atrás, y con el uso de alquilantes, trasplantes, la incorporación de la lenalidomida, la telavidomida, el bortezomib, y después, más recientemente, la inclusión de los anticuerpos monoclonales como el daratumumab, vemos cómo esta curva siempre es para arriba, siempre es para mejor. Mejores expectativas, mejores resultados, mejor duración de la respuesta. Y la última curvita hacia arriba la constituyen todo lo que tiene que ver con anti-BCMA, las CAR T-cells que vamos a abordar, los anticuerpos biespecíficos que van un poco de la mano de las CAR T, o por lo menos tienen un concepto similar, y los inmunoconjugados. Y nos vamos a centrar en estas 3 clases de drogas en lo que viene a continuación. Entonces, ¿cuáles son estas 3 últimas clases de drogas y en qué se basan? Se basan en este concepto de inmunovigilancia. Entonces, esto es algo que surge muchas veces en el consultorio, cuando el paciente pregunta, ¿y por qué tengo esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿De dónde surgen estas enfermedades? Bueno, ¿por qué surgen estas enfermedades? Es una pregunta difícil de contestar, que depende de muchas cosas, en realidad tiene que ver con múltiples factores, pero bueno, para que una célula normal se transforme en una célula anormal o atípica y crezca, y constituya un tumor, y constituya una enfermedad oncológica o un mieloma múltiple, se dan varios pasos. Y además de darse varios pasos que tienen que ver con la biología, con adquirir mutaciones en esas células, o distintos fenómenos que hacen que estas células se comporten distinto a lo habitual, bueno, además de eso tenemos un rol muy importante del sistema inmune. Y así como el sistema inmune, que está compuesto por los linfocitos, por las células NK, células natural killers, se llaman células como si fueran matadoras, por así decirlo, los linfocitos T, los linfocitos B. Bueno, el sistema inmune, así como nos defiende de las infecciones, nos defiende del COVID también, este sistema inmune también nos defiende de este tipo de enfermedades oncológicas. Este sistema inmune debería ser capaz de reconocer que algo no está bien en el organismo y eliminarlo. El problema es que el mieloma, como otras enfermedades oncológicas, aprende a esconderse del sistema inmune, a evadirlo, a no ser visible, a que no lo pueda reconocer. Muchas de las estrategias actuales y de los desarrollos actuales en mieloma y otras enfermedades oncológicas tienen que ver con esto que llamamos inmunoterapia, y tienen que ver con este concepto del rol fundamental del sistema inmune en el control de este tipo de enfermedades. El sistema inmune propio, ¿no? Esto que ya tenemos, pero que por alguna razón lo engañaron para no poder funcionar como tiene que funcionar. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos, en cierta forma, volver a entrenar, volver a mostrarle al sistema inmune estas enfermedades para que el mismo sistema inmune de cada uno sea capaz de detectar esas células que no están bien y eliminarlas, de una forma mucho más efectiva a lo que es o a lo que era la quimioterapia convencional vieja, por así decirlo. Entonces, una de las drogas que tenemos, y es lo que llamamos un inmunoconjugado, es un inmunoconjugado porque es un anticuerpo que se va a unir al plasmocito, a esta célula del mieloma, ¿sí? A través de, como si fueran unos marcadores que esas células del mieloma tienen, que dicen, yo soy la célula del mieloma. Nosotros podemos identificarlas y podemos de alguna forma teledirigir el tratamiento hacia esa célula que no está bien. Bueno, este anticuerpo lo teledirigimos a esta célula que no está bien, pero tiene a su vez una toxina, ¿sí? Tiene una droga, es algo tóxico. Entonces, cuando se une a la célula del mieloma, produce la eliminación a través de esta toxina. Y además estimula a las otras células del sistema inmune para que sean más eficientes en poder destruirlas. Este tratamiento logra buenas tasas de respuesta, tiene tasas de respuesta adecuadas incluso en pacientes muy tratados, esos pacientes que tienen ya muchas líneas de tratamiento, que han usado bortezomib, que han usado lenalidomida, que han usado daratumumab. O sea, cuando las opciones, ya no hay tantas opciones en lo que hoy por hoy tenemos, bueno, esto es una droga que incluso en esos pacientes difíciles logra buenos resultados. Está aprobado tanto en Estados Unidos como en Europa, pero sin embargo, a pesar de que hay una aprobación condicional, estas aprobaciones aceleradas, porque constituyen en cierta forma una necesidad no satisfecha,
darle mejores tratamientos a nuestros pacientes. Bueno, a pesar de eso, la mayoría de los pacientes que reciben estas drogas sigue siendo dentro de ensayos de investigación, porque sigue siendo una droga hoy por hoy en desarrollo en cuanto a indicaciones, en empezar a usarla en etapas más tempranas, en combinarlas con otras cosas. El efecto adverso, no voy a hablar muy en detalle de cada una, porque un poco la idea es que tengan un pantallazo, pero bueno, el efecto quizás más preocupante de esta medicación es la queratopatía. Bueno, es una palabra difícil, pero en realidad lo que quiere decir es que se puede producir alguna alteración en la córnea, en el ojo, que hace que los pacientes no vean bien. Este es un efecto adverso que es transitorio. Si uno suspende la medicación, mejora, pero implica que si uno va a usar este tipo de medicación, tiene que tener un control oftalmológico muy cercano. De hecho, nosotros tenemos justamente un ensayo clínico con esta medicación, y el ensayo clínico pide que en el centro haya un oftalmólogo, y que un oftalmólogo controle a estos pacientes. O sea, hay que estar muy atentos, sobre todo a la toxicidad oftalmológica, que es reversible, pero que hay que tenerla en cuenta y hay que abordarla. Muchos de los efectos adversos de las drogas, y voy a referirme después a las otras dos que vienen, son mucho más seguras de usar si uno sabe cómo prevenirlas, cómo controlarlas y qué hacer si aparece ese efecto adverso. O sea, no quiere decir que no lo podamos usar, sino que tenemos que saber cómo usarlo y cómo usarlo bien. Bueno, la siguiente droga es lo que llamamos anticuerpos biespecíficos. Hay varias, les voy a mencionar los nombres son difíciles todos, teclistamab, el ranatamab, y hay muchos otros en camino, talquetamab, hay muchos más. Se llaman anticuerpos biespecíficos. Anticuerpos tenemos todos, son las células, digamos, los linfocitos que dijimos que participan del sistema inmune, producen anticuerpos que nos defienden, como dijimos, de las infecciones, y también nos defienden en ciertas formas de este tipo de enfermedades. Solamente que este anticuerpo yo lo genero en el laboratorio, y lo genero uniendo dos partes. Una parte que va contra el BCMA, que es uno de estos marcadores o sombreritos que tiene la célula del mieloma, que la hace identificable, le dice, estoy acá, soy la célula del mieloma, y me permite a mí poder dirigir específicamente hacia esa célula un tratamiento. Y la otra patita, esta azul que está acá, va hacia el linfocito T, una de estas células que dijimos, que está encargada sola en nuestro organismo de eliminar a estas células atípicas, solo que por alguna razón estas células del mieloma se volvieron un poco piolas y se hicieron invisibles, se escondieron, se transformaron en otra cosa que el sistema inmune no puede detectar. Entonces, esta es una forma de poder acercar al sistema inmune a la célula del mieloma, ponerlos en contacto, y que ese sistema inmune propio de cada persona sea capaz de reconocer y eliminar las células tumorales, y sea mucho más eficiente haciendo esto. Bueno, ¿cuál es el resultado de estas cosas? Bueno, la verdad es que logran altas tasas de respuestas muy altas, incluyendo respuestas profundas, respuesta completa, enfermedad mínima residual negativa, en pacientes que ya han recibido varias líneas de tratamiento, o sea, en pacientes difíciles, con lo cual es una droga muy atractiva. Es una droga muy atractiva para el paciente que ya ha agotado las otras instancias, y también es una droga muy atractiva para pensar si esto funciona tan bien en pacientes que ya han recibido tantos tratamientos, ¿cómo va a funcionar en líneas más tempranas? O sea, antes, cuando la enfermedad es menos resistente, cuando el paciente en ciertas formas también es más joven, está en mejor estado general. Bueno, esas son todas preguntas que hoy por hoy se encuentran en la mayoría de los casos en estudios de investigación clínica. Esta droga sí cuenta con la aprobación acelerada por EMA, y tiene una designación que se llama droga huérfana por la FDA, que hace justamente que se aceleren los trámites aprobatorios, sobre todo para esta población de pacientes que ya han recibido varias líneas y en las cuales, digamos, se han agotado las respuestas más convencionales. Eso es un poco lo que está aprobado. Lo que se viene es tratar de pensar en esta droga antes, ¿no? En etapas más tempranas. El efecto adverso más común, y esto lo comparte con las CAR T-cells, porque las CAR T-cells, vamos a ver, usan el mismo tipo de pensamiento, o el mismo tipo de mecanismo. Bueno, es el síndrome de liberación de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son lo que el sistema inmune produce cuando se activa. Son sustancias
que el sistema inmune produce cuando se activa. Entonces, en cierta forma, tiene que ver con la respuesta que yo estoy buscando. Yo estoy buscando que el sistema inmune deje de estar dormido, que reconozca la célula del mieloma, que la mate como tiene que hacerlo, que la elimine. Bueno, toda esa activación del sistema inmune implica que va a liberar sustancias a la sangre, citoquinas, que pueden dar síntomas como si fuera una gripe muy fuerte, fiebre, a veces puede bajar la presión, puede causar inflamación. Bueno, ese es el efecto adverso quizás que hay que tener en cuenta en esta droga, en los anticuerpos biespecíficos y también en las CAR T-cells, que se maneja de una forma que está pautada y que hay formas de controlar esa respuesta inmunológica, pero para la cual obviamente el médico tiene que estar entrenado y saber cómo hacerlo. Otras cosas que son comunes a las CAR T y que son comunes con este tipo de tratamientos son lo que nosotros llamamos citopenias, que es que bajen los glóbulos blancos, que bajen los glóbulos rojos, que bajen las plaquetas, o infecciones. Pero todas estas cosas son bastante comunes de ver en los pacientes con mieloma en general, y con otros tratamientos también en general, y bueno, también sabemos cómo manejarlos, ¿no? A veces usamos, algunos de ustedes habrán recibido, bueno, o eritropoyetina o Neupogen para estimular los glóbulos rojos, para estimular los glóbulos blancos, o bueno, alguno habrá recibido gamma-globulina para tratar de prevenir las infecciones, o algún antibiótico profiláctico. Bueno, tenemos estrategias para tratar de minimizar estos riesgos. Bueno, y así como hablamos de biespecíficos, vamos a hablar de CAR T-cells. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Usa el mismo concepto que los anticuerpos biespecíficos, que es el linfocito T, que habitualmente y normalmente es el encargado de eliminar a las células anormales, llámese en este caso las células del mieloma, y porque este mieloma se escondió y no es visible, no lo puede ver, bueno, ¿cómo yo puedo hacer que esas células T vuelvan a estar activas, vuelvan a reconocer a las células del mieloma, se despierten? En los anticuerpos biespecíficos yo lo que hacía es generar un anticuerpo que pegaba el linfocito T a la célula del mieloma a través de un anticuerpo. En las CAR-T es un método un poquito más sofisticado donde yo, por técnicas de biología molecular, sí bastante sofisticadas en un laboratorio bastante sofisticado, yo a esos linfocitos del paciente, que voy a decir ahora cómo es el proceso, pero que junté antes, les voy a incorporar un receptor, les voy a incorporar un detector de las células del mieloma. Entonces ahora ya no son linfocitos T comunes, son linfocitos T con un detector de las células del mieloma. Para la mayoría de los que está aprobado es el BCMA, pero también se están estudiando contra otros targets, estas cosas que dijimos que tiene la célula del mieloma y que la identifica como célula del mieloma. Entonces, para todo este proceso bastante complejo, yo lo primero que voy a hacer es, en general, primero se hace un tratamiento para que el paciente esté un poquito mejor, después, similar a como, si alguno de ustedes o algún familiar ha tenido un trasplante, similar a como uno hace la cría, como uno, digamos, logra obtener células madres, en este caso en vez de obtener células madres, voy a obtener linfocitos T. Esto se hace en hemoterapia, se pone un catéter, se conecta a una máquina, y la máquina va a ir separando estos linfocitos T y me va a ir devolviendo todo lo demás. Esos linfocitos T que yo saqué del paciente, los voy a mandar, en general a un laboratorio muy sofisticado afuera. Hay algo que se llama, no hay en Argentina, hay en algunos lugares afuera que se llama CAR-T académicas, donde el laboratorio puede estar en la misma institución, pero en general se manda a un laboratorio muy sofisticado de afuera. En ese laboratorio yo ya tengo las células T que saqué de mi paciente acá, que lo conecté a esta máquina con un catéter, saqué las células T, las voy a mandar por avión a un laboratorio muy sofisticado, donde le va a insertar a este células T estos detectores, ¿sí? Fíjense que acá tengo mis células T que no tienen nada, acá tengo mis células T con estas cositas amarillas, que no son otras cosas que el detector de las células del mieloma. Después voy a hacer que estas células T crezcan, porque voy a necesitar muchas más que las que saqué para que sea efectivo el tratamiento, y después en una segunda instancia, también similar a un trasplante, yo voy a infundir estas células T al paciente a través de un catéter, ¿sí? Y entonces este paciente va a tener sus células T que saqué antes, solo que estas células T son células T entrenadas, ya no son linfocitos comunes, son linfocitos T que yo entrené específicamente para detectar el mieloma. ¿Sí? Un concepto similar al de los biespecíficos, pero con una tecnología
diferente. Bueno, ¿cuáles son los resultados de este tipo de tratamientos? Similar a los biespecíficos, logran altas tasas de respuestas, incluyendo respuestas profundas y enfermedad mínima residual negativa, o sea que no puedo ver nada de enfermedad, incluso en pacientes que han recibido varias líneas de tratamiento, lo cual lo hacen muy atractivos, no solo para estos pacientes que ya han agotado los tratamientos, sino para pensar si funcionan tan bien en etapas avanzadas, cuán bien van a funcionar en etapas más tempranas, cuando la enfermedad es un poquito más tonta, por así decirlo, más sensible. Esta terapia también cuenta con una aprobación acelerada por EMA y FDA. EMA es Europa, FDA es Estados Unidos. La mayoría de los pacientes que reciben estos tratamientos todavía es dentro de ensayos de investigación clínica, ya sea solos, en combinación con otras drogas, con otros tratamientos de inducción, bueno, en distintas formas tratando de ver cuál es la mejor combinación, cuál es el mejor momento, en qué paciente se beneficia más, cómo puedo potenciarlo, cómo puedo hacer que esto dure más tiempo. Y bueno, como hablamos de los biespecíficos, comparten los mismos efectos adversos que tienen que ver con el síndrome de liberación de citoquinas, las citopenias y las infecciones. En esto es muy similar a lo que hablamos antes. Bueno, no sé, Doro, si querés hacer alguna pregunta o avanzamos a la segunda parte. A mí me gustaría preguntarte una cosa que, bueno, que flota en el aire. Con esta innovación y con estos nuevos tratamientos, ¿el tratamiento con CAR-T cura al paciente con mieloma? Esa es una pregunta difícil. Bueno, hoy por hoy en realidad sabemos que los pacientes todavía recaen, a pesar de las CAR-T. Pero la mayoría de los estudios con CAR-T son en etapas avanzadas, en pacientes, eso que llamamos pacientes refractarios a 3 clases de drogas, que es el que ya pasó por un inhibidor de proteasoma, dígase bortezomib, un inmunomodulador, dígase lenalidomida, y un anticuerpo monoclonal, dígase daratumumab. Entonces es justamente un grupo de pacientes difíciles. Hay un porcentaje muy chiquito, y podemos discutir, hay pacientes chiquitos de pacientes que logran tener duraciones de respuestas muy prolongadas, pero no es lo más común. En general, después de un tiempo la enfermedad vuelve, a pesar de usar CAR-T. Bueno, no sé si vos querés comentar algo, Doro. No, bueno, me parece importante esto porque con estos medicamentos nuevos, digamos, es cierto que se abre una esperanza para nosotros los médicos que podemos llegar a ayudar y a controlar la enfermedad. Pero del otro lado, para los pacientes, a veces uno pone, digamos, mucho pensando que uno puede llegar a curarse. Y a mí me parece que lo importante hoy por hoy con estos medicamentos es controlar la enfermedad. Sí. Controlar el mayor tiempo posible para que llegue otro medicamento que pueda seguir controlando la enfermedad. Y para eso realmente están los ensayos clínicos. Y me gustaría entonces, Nati, que nos hables un poquito de cómo podemos participar en los ensayos clínicos y si, bueno, en la Argentina la posibilidad de participar. Bien, bueno, entonces pasamos a la segunda parte que va un poco de la mano de lo que es innovación, drogas nuevas, esto, podemos tener mejores resultados, respuestas más prolongadas, podemos en algún momento curar el mieloma con alguna droga nueva. Bueno, esto va a venir de la mano de la innovación, porque ya sabemos los resultados con las drogas que tenemos ahora, que son buenos, son mucho mejor de lo que tenemos antes, pero a todos nos gustaría un poquito más. La primera pregunta que voy a decir es dónde se realiza investigación clínica, porque esto es un concepto un poco errado que muchos pacientes tienen, que dice, bueno, la investigación clínica se hace en Latinoamérica y en África. Bueno, si ustedes ven los países que tienen más estudios clínicos, más pacientes tratados en estudios clínicos, son los que están en rojo. Fíjense en el número de estudios clínicos que tiene Estados Unidos, 108.382. Estos son estudios en cáncer en general, no solo mieloma. Europa, 74.677, y la cantidad de estudios que se hace en los países periféricos son mucho menor. Y de hecho esto es una necesidad insatisfecha, y esto un poco uno siempre dice, a uno le gustaría tener más estudios, porque es una oportunidad más. Yo puedo tomarla o no, puedo querer participar o no, puedo querer hacer mi tratamiento convencional o no, bueno, hay muchas posibilidades,
pero tener la posibilidad de participar en un ensayo claramente es una puerta más que yo puedo abrir y de la cual puedo beneficiarme eventualmente. Bueno, la mayoría de los estudios clínicos no se hacen en países subdesarrollados, se hacen en países del primer mundo. Y esto va también de la mano con la infraestructura que se necesita de las regulaciones. Por eso también no todos los hospitales, a uno le gustaría que sí, y un poco desde, por lo menos de la Sociedad Argentina de Hematología, estamos trabajando en tratar de tener más infraestructura en investigación, pero bueno, hoy por hoy necesitas hospitales con determinadas características que tengan conocimiento de cómo llevar a cabo un estudio de investigación clínica, ¿sí? Algo que también está muy regulado, ¿no? A nivel local y también a nivel de afuera. Hay dos tipos de estudios, esto también lo voy a aclarar porque a veces es difícil explicarle a los pacientes. Nosotros tenemos en el hospital los dos tipos de estudios, y bueno, es fácil a veces confundirse qué quiere decir una cosa y qué quiere decir la otra. Hay estudios que son solamente lo que llamamos observacionales, que no se hace absolutamente nada, que lo único que vamos a hacer es registrar lo que sucede y poder tener estadísticas de cómo le va a los pacientes, cómo le va a los pacientes en Argentina con este tratamiento, cómo le va en Latinoamérica, si esto es diferente a lo que está reportado, a lo que dicen que pasa en otros lados, y cuando yo lo aplico a mis pacientes en mi clínica, en mi hospital, con las características que tienen, que no siempre son las mismas a los de los lugares donde esta medicación se probó y se desarrolló por primera vez. Bueno, si a mis pacientes les va igual, les va peor, les va mejor, ¿qué problemas tengo? Estos son lo que llamamos estudios observacionales. No hay una intervención, no implica para el paciente que uno le vaya a sacar sangre, le vaya a dar una medicación distinta, vaya a hacer nada diferente, solo que lo que hacemos es registrar lo que sucede de una forma estandarizada para que podamos sacar conclusiones. Algunos pacientes nosotros tenemos estudios observacionales y les hacemos firmar un consentimiento, y a veces los hacemos firmar un consentimiento varias veces, y el paciente la verdad que, tengo que reconocer, que no entiende mucho por qué le hacemos firmar un consentimiento de algo que en definitiva no implica que vayamos a hacer nada distinto de lo que hacemos siempre. Y en realidad tiene que ver con esto que es la ley de habeas data. Los datos de los pacientes se consideran información, digamos, información confidencial, información sensible. Entonces, si bien yo la puedo usar en el hospital, y hasta la puedo usar para estadísticas propias del hospital donde trabajo, para saber esto de qué le pasa en mi centro, si yo quiero usarlo para hacer estadísticas más globales, quiero sacarlo del hospital, bueno, esos datos están protegidos. Yo tengo que asegurarme primero que sean datos anónimos, que no pueda identificarse al paciente, lo que se llama anonimización de los datos, y además el paciente es dueño de sus datos y puede decidir si él quiere participar o no de este tipo de estudios. Entonces, cuando en un estudio observacional yo le pido permiso al paciente para usar sus datos, en realidad estoy haciendo eso, estoy diciendo que voy a sacar los datos de la institución, los voy a compartir quizás con otros investigadores de otros lugares, y para sacar estadísticas, y lo que quiero es que me dé ese permiso que le corresponde, porque es su derecho como paciente, a que yo pueda usar sus datos de forma anónima para sacar conclusiones, ¿sí? Parece algo muy sofisticado y parece algo muy rebuscado, pero bueno, insisto, la investigación clínica está muy regulada, tiene muchos pasos que hay que cumplir, y bueno, esto es un derecho del paciente, es en cierta forma proteger la confidencialidad de los datos del paciente, con lo cual tenemos que cumplir, y está bien hacerlo, está bien que le pregunte a su médico si le da permiso para usar los datos de su historia clínica para sacar estadísticas o no, ¿sí? Sobre todo cuando se van a usar fuera de la institución donde, digamos, uno se atiende, ¿no? Bueno, y después tenemos el otro tipo de estudios, que son los estudios de intervención o ensayos clínicos, que vamos a abordar con un poquito más de detalle, y es donde sí se realiza algo. O sea, yo acá voy a ofrecerle un tratamiento distinto al estándar, o voy a hacer un procedimiento diferente, una cirugía distinta, o con una duración distinta, o en una combinación distinta. O sea, voy a intervenir de alguna forma. Voy a hacer algo diferente a lo que haría en mi práctica habitual. A veces, la mayoría de estos estudios, sobre todo en etapas, en fase 3, que son etapas más avanzadas, tienen un comparador. Lo voy a comparar contra mi estándar, porque quiero en cierta forma demostrar que esto nuevo es mejor, si no, no tendría sentido hacer un estudio de investigación. En general, siempre trato de demostrar que la intervención es mejor a lo que yo ya tengo. Puede ser que sea mejor, puede ser que no, no lo conozco.
pero en principio creo que va a ser mejor, eso es lo que trato de mostrar. Entonces, suele haber un comparador que sí es el tratamiento estándar, pero voy a intervenir con una medicación o un procedimiento nuevo, o una forma distinta de hacerlo, o una combinación diferente, o, por ejemplo, probar suspender tratamiento. Ustedes saben que hoy por hoy el concepto en mieloma es tratamiento continuo, pero hay algunos ensayos clínicos que plantean suspensión, o sea, voy a hacer algo diferente a lo que es la práctica habitual. Bueno, como dijimos, a veces se los compara con un estándar. Bueno, estos son los dos tipos. Observacionales, no voy a hacer nada, pero mi médico me va a pedir permiso para poder usar mis datos de la historia clínica en forma anónima, sin que nadie sepa que soy yo. O de intervención, donde sí mi médico va a hacer algo diferente a lo que haría siempre. Hay varias fases de investigación clínica. Todas las drogas que usamos, las drogas que usan ustedes hoy por hoy en el tratamiento del mieloma en forma habitual, pasaron por este mismo desarrollo, unos años atrás probablemente, pero pasaron por el mismo desarrollo y empieza por una etapa preclínica en el laboratorio, con el ratón, con el mono, con las líneas celulares, donde voy a ver que esta medicación funcione, que haga lo que dice que tiene que hacer, que sea incluso seguro. Muchos estudios de seguridad se hacen inicialmente en animales, no en alemanes, en animales. Después tenemos un estudio de fase 1, que es donde yo incluyo pocos pacientes habitualmente, y lo que voy a buscar es cuál es la mejor dosis. Trato de ver que sea también que sirva, también que sea segura, pero bueno, voy a probar un poco cuál es la mejor dosis para estos pacientes. Después hay un estudio de fase 2, acá ya incluyen más participantes, 100 a 300 participantes, muchas veces se hacen a nivel mundial, en varios centros, y acá empiezo a ver si esta droga es efectiva, cuál es la tasa de respuesta, cuán buena es la respuesta, cuánto dura, y además un poco si hay algún problema con la seguridad, si es segura para usar en pacientes, y si hay algún efecto adverso, qué efecto adverso es y cómo lo voy a manejar, ¿sí? Y ya el estudio fase 3 lo que busca es comparar esta droga con el estándar de tratamiento, o sea, planteando que mi droga innovadora es potencialmente mejor, o más segura, o más eficiente, o más conveniente, pero que tiene alguna ventaja, ya sea en términos de eficacia o de seguridad, con lo que yo ya tengo, porque si no, no tendría sentido hacer un estudio para demostrar que algo es inferior, ¿sí? Voy a tratar de demostrar que algo es mejor a lo que tengo. No lo sé, pero ese es un poco lo que quiero demostrar con esto, ¿sí? Bueno, y estos estudios son los que llevan a la aprobación de las drogas, ¿no? Los fase 3 en general terminan en una aprobación de la agencia regulatoria. Para nosotros es ADMAT en Argentina, será FDA en Estados Unidos, será EMA en Europa. De hecho, varias de estas drogas que se usan en cáncer se aprueban con estudios de fase 2. Y esto tiene que ver con las necesidades de los pacientes con enfermedades oncológicas. Esto es, son enfermedades graves, donde a veces no hay una curación, donde a veces, digamos, en algún momento me quedo sin opciones, y quizás el paciente todavía está bien. Entonces, a veces estos tractos acelerados, fases acelerados, buscan aprobar drogas con evidencia de que funciona, pero quizás no siendo tan rigurosos como la FDA. De hecho, algunas de las vacunas del COVID que empezamos a usar, las empezamos a usar con un estudio de fase 2, ¿no? Bueno, entonces un poco llevándolo a algo que todos conocemos. Bueno, después están los estudios de fase 4, que es una vez que ya está en el mercado, que ya se comercializó, que lo usamos habitualmente, porque bueno, obviamente una vez que la droga se aprueba, empieza a ser usada por muchas más personas de las que participan originalmente en un estudio de investigación. Entonces, puedo detectar sobre todo efectos adversos que sean muy raros, que aparezcan muy infrecuentemente, y también puedo definir mejor cómo le va esto en el mundo real, ¿no? No ya en pacientes seleccionados de estudios, sino en el paciente de todos los días. El paciente para participar en un estudio tiene que estar bien, tiene que cumplir algunos criterios, tiene que tener algunos parámetros de seguridad. Y después cuando yo lo uso en la práctica, bueno, a veces lo uso en pacientes que no están tan bien, que quizás no tienen el laboratorio perfecto, que quizás las cosas, bueno, o que tienen más otros problemas de salud. Bueno, entonces también es importante saber qué pasa cuando yo empiezo a usarlo en condiciones que no son tan ideales como las de un estudio clínico. ¿Cuáles son las características más generales? Bueno, dijimos que esto, investigación clínica, está muy regulado a nivel nacional, muy regulado en el mundo, no es que alguien hace investigación clínica como se le ocurre, necesita estar aprobado por la agencia regulatoria que es ANMAT,
necesita estar aprobado por el comité de ética local. Cada institución que hace investigación tiene un comité de ética local del cual participan varias personas. Parte de las personas que participan en un comité de ética local son personas que no son médicas, que no pertenecen a la comunidad médica, o sea, que es la persona común, la señora de la verdulería, por así decirlo, no, o bueno, el almacenero, el vecino de enfrente, son personas de la comunidad que le van a dar un sentido de si lo que yo planteo desde un punto de vista científico también tiene lógica para la persona común y para el paciente eventualmente. Bueno, el comité de ética local tiene que aprobar este estudio, tiene que decir, es ético hacerlo, realmente creo que, digamos, que no tiene un riesgo desmedido para el que participa, que potencialmente puede ofrecer un beneficio, o que el tratamiento comparador es ético, o sea, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con proteger a la persona que participa en la investigación clínica, con proteger al paciente, con proteger también al investigador, ¿no? Esto de que las cosas se hagan en un marco de seguridad. La participación en un ensayo clínico es siempre voluntaria. El paciente puede querer o no participar, y su médico tiene que respetar la voluntad que quiera. O sea, nadie puede ser obligado a participar de un ensayo clínico, es siempre voluntario. Y incluye firmar un consentimiento informado. El consentimiento informado, no sé, en mi institución incluso se lo hacemos firmar un consentimiento general a los pacientes que hacen quimio incluso fuera de digamos, protocolos de investigación. Para un protocolo de investigación es mucho más detallado. Dice todo lo que puede ocurrir, peor que el prospecto de la aspirina. No sé si alguna vez alguien leyó el prospecto de la aspirina, pero dice todo lo que puede ocurrir, y vos terminás leyendo esto y decís, esta medicación es terrible, yo no la tomo, pero bueno, todos hemos tomado aspirina. Bueno, tiene que ver con que detalla con mucha precisión todo lo que puede pasar. Bueno, eso tiene que ver con brindar información. Esto, el consentimiento informado, tiene que ver con brindar información, con que la persona que participa de un estudio sepa de qué se trata, sepa cuántas visitas tengo que hacer, cómo es el tratamiento, qué es la droga, qué me puede pasar. Bueno, todo eso, algunas cosas están todas en el consentimiento. En el consentimiento informado figura todas estas cosas de, digamos, de qué va a suceder conmigo si yo participo en un estudio de investigación. Deben cumplirse ciertos criterios para participar, esto que les dije antes, no cualquiera puede participar en un estudio clínico, hay algo que se llama screening, visita de screening, una vez que el paciente, y por eso tiene el número 1, o sea, esto habitualmente sea un paciente, hay médicos que están más o menos enterados de qué ensayos clínicos hay en el país, en eso estamos trabajando para que todos tengan información, pero bueno, si el médico que me está tratando identifica que puedo potencialmente participar de un estudio, en general lo primero que uno hace es hablar con el paciente y ver si él tiene interés o no en participar, y brindarle un poco de información sobre de qué se trata, porque mucha gente no sabe de qué se trata. Entonces, si el paciente muestra interés, uno le da el consentimiento para que se lo lleve a su casa. Nosotros en el hospital se lo llevan, lléveselo, vuelva en una semana, me avisa cuando lo leyó, lo puede consultar con otra persona, con el vecino, con el médico amigo, con el nieto que se está por recibir de médico, y después charlamos las dudas. Nos charla todas las dudas, si el paciente está de acuerdo en participar, firma el consentimiento, ese es el paso 1, y ahí empieza todo lo que son ya procedimientos de estudio. El segundo paso es la visita de screening. En la visita de screening yo voy a chequear que el paciente cumpla todos los criterios necesarios para participar. Esto tiene que ver con cuál es la población del estudio, a quién apunta. Apunta a un paciente que recién empieza, apunta a un paciente que ya hizo varios tratamientos. Bueno, tienen determinados requisitos. Y tienen también requisitos de seguridad. Yo tengo que tener determinados parámetros de seguridad para poder participar. Por ejemplo, a veces si los pacientes tienen insuficiencia renal, no siempre pueden participar. Si tienen plaquetas muy bajas, no siempre pueden participar, porque quizás la droga puede producir mayor plaquetopenia. Bueno, hay que cumplir los requisitos. Si pasamos el screening y en el laboratorio nos dice está bien, este paciente cumple los criterios, puede participar, después ahí empieza el tratamiento puntual. Muchos de estos estudios, sobre todo si son fase 3, tienen algo que llamamos una randomización. Randomización es que a mí me puede tocar una rama u otra al azar, y yo no puedo decidir esto. O sea, yo entro en el estudio y me puede tocar la rama control, lo que haría si no estuviera en el estudio, o me puede tocar la rama
tratamiento innovador, la droga nueva. Bueno, eso se define al azar, y a mí me puede tocar una u otra cosa, y eso lo tengo que tener también en claro. Acá no pasa tanto, pero en Estados Unidos hay mucha gente que participa de estudios de investigación para entrar en la rama de intervención, en la rama de tratamiento innovador. Quiero algo nuevo, algo mejor. Y a veces le toca la otra rama. Y bueno, uno no puede elegir. Entonces hay que saber que si yo entro en un ensayo clínico y es randomizado, me puede tocar la medicación nueva, me puede tocar las CAR-T, o me puede tocar la rama comparador. Y yo tengo que estar bien con las dos ramas. Nosotros como investigadores también hacemos este ejercicio, es decir, esta rama es adecuada, me gusta, está buenísima, y esta rama, que es la rama control, también es adecuada. Las dos ramas son adecuadas para mi paciente. Si una de las ramas no es adecuada, es un estudio que no es ético, y no debería seguir. Bueno, requiere un control más estricto, en general requiere más visitas. El paciente puede dejar de participar si lo desea, puede decir, yo no quiero participar más, retira su consentimiento, no hay problema, se acabó ahí, y el paciente no tiene que pagar nada por participar. Tampoco se le paga, a veces se le pagan viáticos, pero no se le paga a alguien por participar de un ensayo clínico, tampoco tiene que él cubrir de su bolsillo nada de esto. Esto en general lo cubre el sponsor. Bueno, y vamos a redondear acá, y les voy a dejar, no sé si, bueno, teníamos un video, pero se lo podemos dejar después para que lo vean solos. No sé qué les parece. Sí, Nati, porque se hizo muy largo. Bien, perfecto. Un placer escucharte. La verdad que la claridad y los mensajes que estoy leyendo ahí en el Facebook, todos hablan de la claridad de cómo explicás las cosas, que la verdad apasiona escucharte. Hay algunas preguntitas, si se puede, vamos a hacerlas rapidito. La voy a dejar de compartir, así la hacemos participar también a Doro. Ahí está. Una pregunta que nos mandó Sandra ya antes es que pasó por, estábamos 2 líneas de tratamientos y está nuevamente en recaída. Mi médica no me habló de participar en un ensayo clínico, pero creo que podría llegar a ser candidata. ¿Cómo debo hacer para saber si esta es una opción para mí? O sea, si el médico no propone participar de un ensayo clínico y uno tiene a lo mejor la inquietud de creer que puede ser candidato a participar. ¿Cómo se hace? ¿Se le dice al médico, hey, doctor? Sí, uno puede, lo ideal, en Argentina no está muy desarrollado, ahora podemos hablar de varias estrategias, ¿no? Y cosas que estamos haciendo desde la sociedad. Parte de la sociedad es esto de generar conciencia de que estudios clínicos en Argentina hay menos que en Europa y Estados Unidos, no hay tantos, pero hay, que lo que tengamos, los médicos sepan que existen y sepan dónde poder buscar esa información. En eso se está trabajando. Es algo que va a mejorar probablemente, espero yo, con el tiempo, en cuanto a la difusión, por lo menos en la comunidad médica, de qué tenemos. Uno le puede preguntar al médico espontáneamente, ¿hay algún estudio clínico en el cual yo pueda participar? Eso se puede hacer tranquilamente. El médico puede decir, no, no hay, o no conozco. Ahí está. Mira, te interrumpo ahí. Sí. Cuando uno le puede decir al médico, doctor, ¿hay algún protocolo en el cual yo puedo participar? Sí. Quizás el médico no sabe, o bueno, para esto uno puede decir, bueno, yo estoy en la Fundación Argentina de Mieloma y escuché que hay protocolos para pacientes con mieloma. Me parece que ese es el primer punto. Además, ustedes como pacientes, si realmente quieren participar en protocolos, bueno, nosotros tenemos algunos protocolos ¿Cuántos hay ahora en Argentina corriendo, saben? En Argentina hay unos 5 estudios clínicos. Hay un estudio con CAR-T muy temprano, primera línea, pacientes no candidatos a trasplante, ¿sí? O sea, el paciente no... Este es un estudio que es... Primera línea. Primera línea, CAR-T, primera línea. Hay estudios con biespecíficos en líneas, en recaídas tempranas, o sea, en pacientes necesitan cumplir algunos criterios. Por ejemplo, si son refractarios a daratumumab, no pueden participar, porque el comparador, ¿con qué lo voy a comparar? Utiliza daratumumab, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo dije? Hay estudios que tienen 2 ramas. Las 2 ramas tienen que ser válidas para mi paciente.
Entonces, a veces los criterios de selección apuntan a que, bueno, si el paciente le toca la rama control, tiene que ser adecuada. Entonces, bueno, los dos estudios que hay con biespecíficos, uno es con teclistamab, el otro es con el elranatamab, nada de lo que estoy diciendo es confidencial, está es difícil encontrarlo para alguien que no es médico, pero está disponible en la web, está disponible en internet. Lo vamos a poner en la página de la fundación también. Bien. Sí, Bueno, además hay una página de un ensayo para mí que en general suele tener bastante esa es la info. otra. A veces no está toda la información, pero No está toda la información. Esa es la otra, sí. Bueno, y después tenemos un estudio con belantamab, otra de las drogas que mencioné, sí para pacientes muy avanzados, ¿no? Esos son. Después me está faltando uno, no sé por qué. Yo dije Nati, no importa. Pasamos a la pregunta de Alfredo que ahora, dice... no, volviendo a lo que vos decías, hay una página que se llama Un ensayo para mí, que buscaba hacer esto, el nexo entre el paciente y el estudio de investigación. Lo que pasa es que yo me he metido recientemente, y por ejemplo, si vos buscas Argentina, no encontrás ningún ensayo. No, hasta hace un tiempo no había ninguno, y después subieron 3, pero ahora ustedes dicen que hay más, o sea que... Y después el lugar donde hay todo, lo que pasa es que, insisto, es difícil para alguien que no sea médico, porque tiene información, la forma en que está escrito, primero está en inglés, y la forma en que está escrito es con lenguaje médico, que se llama clinicaltrials.gov. Ahí figuran todos los registros de estudios clínicos, y uno puede buscar por patología y por país. O sea, yo puedo buscar en esa página mieloma Argentina, y me va a traer los ensayos clínicos o estudios de investigación registrados que se estén desarrollando en Argentina. Lo que pasa es que, si bien es quizás la que tiene mejor información, está en no inglés, es muy amigable. y es muy técnica, exacto. Es muy técnica. Quizás para el médico sí, pero para el paciente, si lo quiere buscar, le va a resultar difícil. O sea, si le plantean al médico y dice, bueno, doctor, ¿se fijaría usted en la página? Sí, bueno. Nati, Ojo, acá la sociedad también ahora tiene información en su página. Está bueno el también. puede acceder mucho más fácil. ¿Sí? La Alfredo pregunta por las NK-CAR. Sí. ¿Qué son? Bueno, sí, en CAR T-cells hay muchos desarrollos, como diciendo, sabemos que es un tratamiento hoy por hoy, bueno, es un tratamiento hoy por hoy que tiene buenos resultados, pero bueno, una de las cosas es lo que nosotros llamamos, y podemos, tiene muy buenos resultados, ahora queremos resultados mejores. ¿Cómo hacemos para tener resultados mejores? Entonces, uno está enfocándose en las NK, que son parte del sistema inmune, que tienen esta función se llaman natural killers, o sea, asesinos naturales, sería la traducción en castellano. Entonces, imagínense lo que hace una célula que se llama asesino natural. Entonces, involucrar en vez de los linfocitos T a este tipo de células, que serían quizás más efectivas, y un montón de estrategias respecto a la persistencia. Esto de que la respuesta, que es muy buena, pero que hoy por hoy no nos alcanza para curar el mieloma, como dice Dorotea, dure más tiempo de lo que dura ahora. ¿Sí? Bueno, o sea, sería una especie de petiso orejudo, el asesino natural. Algo así, sí, bueno, pero dentro del cuerpo. Si ven la foto que la presentación, si ven la presentación, fíjense cómo los identifican en la que dice la Liga Protectora, y el Natural Killer es un cartoon, es una caricatura, tiene un cuchillo en la mano. Hermoso. Bueno, entonces, claro, es ese concepto, es esa célula que está destinada a matar las células del mieloma naturalmente, es un asesino natural. Solo bueno, que no también nos preguntan, ¿qué es más recomendable, si los bioespecíficos o las CAR-T? Bueno, esa es una pregunta que aparece en toda reunión de médicos, ¿sí? Yo le digo el concepto más o menos que se maneja ahora, es que no hay una cosa mejor que la otra, depende del paciente, depende de algunas cuestiones de logística, cuán rápido los necesito yo, los biespecíficos, si los tengo, hoy por hoy están, en Argentina hoy por hoy biespecíficos es estudio de investigación. Hay algo dando vuelta de que llegue un uso compasivo, pero todavía está un poco alejado, ¿no? Pero bueno, digamos, pero en su momento, o en los lugares donde está aprobado, yo los biespecíficos lo tengo en la farmacia, lo uso cuando quiero. Las CAR-T necesito todo un proceso, necesito un slot, necesito más tiempo. Bueno, entonces,
hay características de los pacientes. Las CAR-T son más parecidas a un trasplante, los biespecíficos son más parecidos a una medicación común. Entonces, hay características tanto de cuánto tiempo puedo yo esperar, como de qué tipo de paciente tengo, que hoy por hoy me incline la balanza hacia usar CAR-T o hacia usar biespecíficos. Pero los dos usan un concepto bastante similar, que es esto de acercar al sistema inmune a la célula del mieloma. ¿Sí? Los dos tienen muy buenas respuestas. Bueno, y para... Quiero decir una cosa, de hecho, ya hay pacientes que están recibiendo combinación, están recibiendo CAR-T, deja de funcionar el CAR-T y recibe el biespecífico. Sí. Así que, bueno, en un futuro seguramente pondremos todo dentro de una licuadora y podremos ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento. Bueno, y para terminar, guardé la pregunta más difícil. ¿Por qué le ponen nombres tan complicados a los medicamentos? Vos sabés que hay una designación de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud, que dice los nombres, todo lo que estuvimos hablando acá, mayoritariamente, puede ser que se me haya escapado algún nombre comercial, pero son todos nombres de la célula, digamos, el nombre original de la droga, ¿sí? Y el nombre original de la droga está regulado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué se llama así? Que son chinos, por ejemplo, los que terminan en MAP son anticuerpos monoclonales. Fíjense que todos los que son CAR-T son Citacel, Idecel, tienen una denominación común. Entonces, por eso son complicados. Lo que podemos decir es por qué son complicados los nombres que después le ponen comerciales. Bueno, ahí ya eso... También. Simplificámelo aunque sea con el nombre comercial. Bueno, por eso, ahí ya eso me supera, porque el nombre comercial tiene que ser complejo. Sí, tal cual. Bueno, Nati, muchísimas gracias. Dorotea, tu cierre. Tengo que agradecer, Nati, realmente esperamos abrir realmente esta nueva línea de investigación para los pacientes, porque creo que muchos de nuestros pacientes hoy ya han recibido muchos tratamientos y probablemente puedan entrar en estos nuevos ensayos que los sponsors nos están ofreciendo. Así que averigüen, investiguen y pregunten a la Fundación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, Nati, gracias, Doro. Que sigan bien. Buen fin de. Gracias, Mariana. Chau, chau. Chau, chau.